Jorge Rafael Belayarse y la organización Científicos.p, que hacen posible acercar al científico y ciencia en la escuela. La audiencia que nos acompaña queda atenta a su disertación. Ok, ya puedo presentar, ¿no? Por Puedo favor. compartir mi pantalla primero. Están viendo mi pantalla, ¿no? Ok. ¿Se aprecia? Sí. ¿Funciona? Sí, se puede observar la importancia. Sí. Ok, perfecto. Gracias Silvia por la introducción y gracias también a Nahuel y Melina y Viviana por organizar o por estar comprometidos en esta iniciativa de científicos.p. Y gracias a todos los oyentes que están hoy día. Hoy voy a hablar sobre la importancia de las ondas electromagnéticas. Bueno, me voy a centrar hoy en día en la luz, ¿no? Porque la luz son las ondas electromagnéticas. ¿Y para qué utilizamos eso, no? Bueno, ¿y por qué es importante? Bueno, creo que había pensado que era, me he propuesto bastante. Al preparar la presentación me di cuenta que para hablar sobre la luz esto es un tema es un tema inmenso, ¿no? Bueno, por eso me he concentrado solo en el origen de bueno, en la luz. La luz, eso va a ser el, el tema principal hoy en día bueno, y quiero anticiparles que la presentación de hoy día, o sea, no lo he enfocado para científicos. Lo que me he centrado es en los estudiantes, para los estudiantes de secundaria, ¿no? Bueno, he intentado hacerlo bastante visual y, bueno, cero fórmulas, no se asusten. Bueno, creo que tengo una o dos fórmulas por ahí, pero eso es una tarea para los docentes, ¿no? Eh, bueno, pero antes de empezar mi presentación, bueno, esta charla para los estudiantes, quiero presentarles, bueno, ya describió Silvia mi campo bueno, sobre la ciencia de los materiales a que me dediqué, pero quiero enseñarles un par de imágenes, quizás de esa manera puedo motivarles a los estudiantes que aún no están esto, seguros qué camino seguir o algo así. No sé si ciencia de los materiales se puede estudiar hoy en día en el Perú. Bueno, como mencionó Silvia, yo lo empecé y lo terminé mis estudios aquí en Alemania y todo en alemán, una gran parte en inglés. Y ya se imaginan cuánto padecí, ¿no? Para terminar estos estudios, ¿no? Y bueno, fue un trabajo bastante, pues fue bastante trabajo, ¿no? Ok, ¿a qué nos dedicamos las personas que estudiamos ciencia de los materiales? Quiero presentarles un par de imágenes, ¿no? Por ejemplo, cuando uno se dedica a esta rama, uno puede trabajar en la industria automovilística, por ejemplo, desarrollando celdas eléctricas, hoy en día, por ejemplo, de mucha importancia para los EVs, no sé cómo, autos electromovilísticos, que funcionan a baterías. También uno puede dedicarse a desarrollar materiales, por ejemplo, voy a utilizar mejor este lápiz. Por ejemplo, no sé si algunos de ustedes ya han preguntado si los doctores que hacen esas implantaciones también los desarrollan los materiales, ¿no? No, ellos no los hacen. Los que los hacen lo desarrollan las personas que se dedican que estudian ciencia de los materiales. STEM son, no sé, quizás algunos saben o tienen algunos ya un pequeño material, este tipo de materiales en el corazón o no sé. Estos materiales
con la temperatura del calor cambian su forma, es decir, en obstrucciones de venas, por ejemplo, en el corazón, no sé, arterias en el corazón, haciendo sus implantes, aquí se puede ver que se soluciona esos problemas, ¿no? También, por ejemplo, uno puede trabajar en el campo de por ejemplo, desarrollando materiales para los displays en celulares, en computadores. Bueno, Nahuel Monteblanco, él se dedica también a esto. También uno, como cuando estudia ciencias materiales, también puede trabajar como científico, como astronauta. Este chico estudió en la misma universidad en la que estudié yo. Él estudió ciencias materiales también y ahora vemos que trabaja como astronauta. También, también nos dedicamos a investigar, por ejemplo, los fallos de los materiales, por ejemplo, un coche cuando se destruye, también uno investiga por qué se destruye. De esa manera también uno intenta a desarrollar nuevos materiales, de tal manera que los pasajeros en un auto no sufran no lleva a la muerte esos accidentes, ¿no? Es decir, el material tiene que estar permitido en absorber toda la energía del impacto, ¿no? También uno puede dedicarse a desarrollar materiales para aviones, ¿no? Para desarrollar eso, por ejemplo, uno tiene que mirar los detalles, incluso hasta estudiar los materiales de una forma, de un tamaño macro hasta un tamaño atómico, ¿no? Aquí podemos ver algunos átomos, como también podemos ver, por ejemplo, las estructuras, cómo se ve la estructura de un acero que se utiliza en los automóviles o en las máquinas de construcciones. Ustedes ven que estudiando esta carrera uno puede dedicarse después a muchas cosas, ¿no? Ahora vamos a empezar un poquito con la charla. Por ejemplo, con la luz visible, nosotros podemos observar estas dimensiones. Un gallo, no sé, es un ejemplo que he puesto, no sé por qué se me ocurrió. Para mirar estas estructuras, bueno, estos detalles, por ejemplo, estos son imágenes que yo utilizo normalmente utilizaba para mis estudiantes, porque eso les motiva a los estudiantes. Por ejemplo, esta es una avispa. Aquí podemos ver los detalles los ojos de una avispa. Podemos mirar el aguijón de una avispa también. Si es que alguna vez una avispa les picó, ya saben qué dimensiones, ¿no? Aquí pueden ver ustedes las dimensiones de estas estructuras, ¿no? También con estos microscopios, bueno, con ayuda de estos microscopios podemos observar, por ejemplo, también átomos incluso, ¿no? Hoy en día. Ahora vamos a la charla. Hoy voy a hablar sobre las ondas electromagnéticas. Como ya lo mencioné, hoy voy a centrar en la luz visible. Vamos a empezar ¿cuál es la fuente que tenemos hoy en día? Existen una fuente primaria, por ejemplo, el sol, y fuentes artificiales que la mayoría de nosotros conocemos, unas linternas, LEDs, láseres, y también hay fuentes secundarias que la mayoría quizás lo confunde, piensan que la luna también ilumina, ¿no? Eso es un reflejo del sol. Hemos visto esto, acabo de mencionar que la luz visible es una onda electromagnética. Una onda electromagnética es una onda de campos eléctricos y magnéticos acoplados. Aquí podemos ver cómo se ve una onda electromagnética. Es decir, la luz que percibimos nosotros tiene esta forma.
Ahora, me imagino varios de ustedes se van a preguntar o se van a sorprender la complejidad que tiene una onda electromagnética, ¿no? Ok, pero para explicar efectos en la naturaleza que vemos día a día, bueno, voy a presentar algunos ejemplos. Para eso utilizamos solo ondas en 2 dimensiones. Eso facilita y ayuda muchísimo a responder preguntas que se tiene, ¿no? Ok, nosotros, no sé si la mayoría se ha preguntado, estamos rodeados de ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas, dependiendo de su dimensión, o sea, el largo de la onda, esas ondas electromagnéticas tienen diferentes energías y frecuencias. Por ejemplo, una onda electromagnética de una onda electromagnética, una longitud de onda bastante larga, tiene una energía más baja que que ondas pequeñas, ¿no? Ok, y quizás se preguntarían por ejemplo, si pudiéramos mirar todas las ondas electromagnéticas, no podríamos mirar un partido en casa, ¿no? Pero eso que significa que nuestro ojo solo puede percibir, porque aquí tenemos ondas electromagnéticas que reciben y emiten todos los aparatos, muchos aparatos que existen hoy en día en una casa normal, ¿no? Ok, nuestra vista solo puede ver ondas visibles, las ondas visibles que tienen una dimensión entre 300 y 400 nanómetros, y 700, 800 nanómetros. Y vamos a empezar con esto. Ok, quizás con este ejemplo podemos entender mucho mejor después los efectos que voy a presentar. La relación entre una onda de agua, por ejemplo, las olas del mar que miramos, una onda de agua y la onda un rayo de luz, es que la onda de agua necesita un medio para propagarse, por ejemplo, el agua, mientras que la luz se propaga esto no necesita ese medio, ¿no? Aquí he puesto una animación para que ustedes más o menos imaginen la velocidad de la luz. Bueno, esto es real, bueno, es una simulación, pero es real. ¿Cuánto demoraría, por ejemplo, un avión si volaría con la velocidad de la luz, ¿no? A la luna? Ok, como ya mencioné, vamos a ver primero, les voy a mostrar un poco la naturaleza de la luz para el espectro electromagnético visible, ¿no? Ok, empecemos con este ejemplo primero, ¿no? Quizás he tratado de poner ejemplos que día a día miramos solo para quizás motivarles de esa manera o a muchos jóvenes o estudiantes. Por ejemplo, no sé si la mayoría de ustedes se han preguntado cómo se forma el arco iris o si de verdad al final del arco iris hay una olla con oro. No sé, la olla con oro, olvídese, eso no va a haber. O por ejemplo, ¿por qué la leche es blanca? O por qué esta mariposa tiene el color azul. Si el azul no existe como pigmento en sí, no existe en la naturaleza, ¿no? Ok. ¿Y a qué se debe esos colores, no? ¿Por qué miramos blanco, azul, rojo, verde, no? Les voy a adelantar un poco, pero después vamos a ir a los detalles en en los siguientes minutos. El sol, el arco iris, se forma en las gotas de agua, es decir, el rayo de luz, cae una gota de agua, se refracta y eso causa el arco iris. Bueno, vamos a mirar después los detalles.
En la leche, por ejemplo, la leche sabemos que una gran parte, la leche está compuesta mayormente por agua, grasa y lecitina es una sustancia orgánica que encierra las grasas en la leche. Y cuando cae luz, estas partículas reflejan la luz, ¿no? Esos son responsables para el color blanco de la leche que observamos nosotros. Mientras que la mariposa, por ejemplo, si observamos a una escala bastante, con un microscopio electrónico, vamos a observar estas estructuras. Diferentes estructuras dependiendo del color, ¿no? Es decir, que estas estructuras son responsables para el color de las mariposas, ¿no? Ok, eso significa que los colores que vemos aquí es una ilusión en sí, ¿no? Todo eso pasa en nuestro cerebro, ya lo vamos a ver más después. Pero vamos a explicar, por ejemplo, este fenómeno. Isaac Newton fue uno de los que también se preguntaron sobre la formación del arco iris, ¿no? Cómo se forma o a qué se debe o por qué la luz se difracta en varios colores, ¿no? Y para eso él realizó un experimento, bueno, muchos lo conocen hoy en día en las escuelas, no sé, en los colegios, en las universidades, se hace ese tipo de experimentos para difractar la luz, ¿no? Pero en ese entonces, él se preguntó, ok, ¿cuál era la razón por qué la luz se difracta en esos colores? Él pensó que el prisma era responsable, o bueno, era el responsable el prisma causaba esos colores, ¿no? Para eso, porque él no estaba seguro, para eso desarrolló un siguiente experimento. Él dejó pasar solo un rayo de luz, por ejemplo, aquí el rojo en este caso, dejó pasar un rayo de luz por un segundo prisma y observó que a este lado observó solo el color rojo, ¿no? Eso significa que la longitud de onda es decisiva para el espectro electromagnético que observamos, ¿no? Y la adición de todas estas ondas electromagnéticas es la luz blanca que observamos nosotros en el día, ¿no? Con eso podemos explicar, por ejemplo, cómo se forman el rayo. Imaginemos una gota de agua aquí en estos rayos de luz. Si miramos los detalles, bueno, la luz al caer a una gota de agua, esto cambia su dirección como cambia su dirección, es refractado bajo un ángulo y luego al salir la segunda superficie, los rayos también son difractados, ¿no? Pero aquí podemos ver claramente las ondas, las mismas ondas que podemos observar, o bueno, es decir, las ondas con diferentes colores que observamos en el arco iris. De esa manera se forma, bueno, eso solo para esto dibujado, bueno, para una sola gota de agua. Y eso pasa con todas las gotas de agua. Bueno, normalmente sabemos que un arco iris aparece solo cuando llueve, ¿no? Y cuando aparece el sol. Ok, ¿cómo se forma la leche? Bueno, ¿cómo aparece el color? ¿Por qué miramos la leche blanca? Vamos a mirar los detalles de la leche, ¿no? Sabemos que la gran parte de la leche está compuesta por agua y pocas partículas que contienen grasa y lecitina y al caer la luz en estas partículas, reflejan todos los colores que se encuentran en los rayos de la luz. Hemos visto que los 7 colores con diferentes ondas reflejan y la suma en sí, la adición de todos esos colores, eso es lo que causa
el color blanco. Ahora vamos a ver el color azul. Sabemos también que estos colores en la naturaleza que observamos, los responsables para esos colores son, por ejemplo, el carotenoide para el color de los plátanos, de las zanahorias, y la clorofila, por ejemplo, para el color verde en las plantas, la melanina para el color del cabello negro o el color de la piel de muchas personas. Pero ¿cómo es para el color azul, ¿no? Eso también se ve mucho, se ve en la naturaleza. Bueno, estas responsables para ese color hemos visto, les he mostrado que son las microestructuras que están en la superficie. Ok, ahora como ya sabemos un poco, nos preguntamos, okay, ¿por qué miramos este color verde, ¿no? Cuando cae el rayo de luz, la luz a una hoja, todos estos colores menos del rojo al lila, menos el color verde, son absorbidos por la hoja, bueno, por esas sustancias y solo refleja, ¿cómo se llama? Refractado el rayo de color verde. Y eso es lo que observamos en sí. Y eso trabaja el cerebro, ¿no? En la persona humana, en la persona. Ok, mientras que el color azul, les he mostrado que estas estructuras causan los colores en las mariposas, ¿no? Pero para explicarles eso, primero vamos a hablar un poco sobre la difracción, ¿no? Hemos hablado sobre la refracción, el reflejo y de la luz. Ahora vamos a hablar un poco, les voy a mostrar un par de ejemplos sobre la difracción. Es un fenómeno fantástico que día a día miramos y que sus aplicaciones son inmensas en la tecnología de hoy en día, ¿no? Bueno, según el experimento de Newton, las ondas, bueno, al pasar un rayo de luz, es refractado en los diferentes colores, ¿no? Pero en realidad, en la física, no existen colores, ¿no? En la física solo existen ondas electromagnéticas, ¿no? Eso significa, ¿y por qué miramos los colores en sí, ¿no? ¿Por qué podemos observar esto en el espectro visible, todos de estos colores de morado hasta rojo, ¿no? Para eso pero sabemos también que estas ondas, al traspasar este prisma, se difractan en diferentes ondas con diferente frecuencia y diferente energía, ¿no? Ok, si colocamos el ojo de la persona en esta parte, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Pero para eso, antes vamos a ver cómo está conformado el ojo de la persona, ¿no? En la capa de la retina, en estas capas del ojo, en la retina, existen en sí tres conos que son responsables para esos colores, ¿no? Por ejemplo, tenemos un cono color verde, rojo y azul. Esos conos son células fotorreceptoras. Por ejemplo, el cono rojo es responsable para las ondas largas y el cono verde para las ondas medianas y el cono azul para las ondas pequeñas, ¿no? Ok, ahora dejamos pasar una onda electromagnética, por ejemplo, con una onda larga.
Y, por ejemplo, una onda, la más larga, es decir, las rojas que hemos visto en el experimento de Newton, estas ondas emiten aquí activan este cono rojo, y ese cono rojo envía señales eléctricas al cerebro, y el cerebro es lo que lo trabaja, dice, ok, basado en esas energías, el cerebro trabaja como rojo, ¿no? Y una combinación cuando uno activa los tres colores, o rojo, verde o rojo, azul, el cerebro lo entiende como diferentes colores, ¿no? Pues todos los colores que observamos, los 7 colores que observamos en el arco iris. Ok, aquí está un poco más clarificado. Por ejemplo, este cono azul es responsable para las ondas entre estas medidas, ¿no? 400 y 500 nanómetros más o menos. Y mientras el cono verde responsable, bueno, son las informaciones que recibe este cono verde de ondas entre 500 y 550 nanómetros más o menos, y el cono rojo para las ondas mucho más largas, ¿no? Ok, es decir, los colores que observamos aquí cuando vamos a un supermercado, por ejemplo, no sé, yo no puedo estar seguro que todos esos colores que tú observas, también los estoy observando. Bueno, aquí un ejemplo claro. Hay personas también que ven estos colores que la mayoría observamos en el supermercado, lo observan así, ¿no? Eso, bueno, eso eso se llama daltonismo acromático. Y es decir, los colores que observamos dependen de los ojos y del cerebro de cada persona. Por eso uno no podemos explicar a una persona, decirles el verde, decirles un color, quizás porque uno no sabe cómo lo percibe el cerebro de esa persona, ¿no? Ok, vamos a la difracción. Para entender quizás un poco sobre qué es lo que pasa con los rayos de luz cuando llega a la superficie de una mariposa, ¿no? Hemos visto la reflexión. La reflexión es el cambio directo de una onda al entrar en contacto con la superficie o una interfaz que separa dos medios. En este caso, por ejemplo, aire y agua. La luz tiene una reflexión y también es una refracción, ¿no? Para la difracción, bueno, eso es un ejemplo que miramos cada día, y eso se debe a la reflexión y refracción de la luz, ¿no? Para entender eso, vamos a hacer un pequeño experimento. Vamos a dejar pasar la luz, o también podemos dejar pasar ondas de agua por un obstáculo o por una apertura, y vamos a observar aquí en esta pantalla qué es lo que pasa, ¿no? Al pasar esta apertura. Aquí tengo dos ejemplos. Bueno, vamos ahora a la playa. Bueno, no vamos vamos a hacer un experimento, ¿no? Ok, vamos a la playa y ponemos un obstáculo aquí delante en el mar. El obstáculo es mucho más grande que la ola de agua. ¿Qué es lo que pasa con las olas de agua al chocar contra este obstáculo? Observamos una difracción, ¿no? Observamos que las olas no llegan aquí existe una sombra, es decir, ¿no? Pero observamos aquí en esta área que las olas difractan, ¿no? Y también observamos este efecto en el mar, en unas aberturas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí? Por ejemplo, aquí podemos observar estas olas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí? Al llegar a esta apertura, las olas,
difractan, y aquí observamos la relación entre el tamaño, aquí en este caso la apertura, y aquí el obstáculo, ¿no? Cuando el tamaño del obstáculo a la apertura es más pequeña que una onda o una ola de agua, la difracción es máxima en este caso, y en este caso la difracción es, bueno, es pequeña, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, esos son ondas de radio. ¿Qué es lo que pasa con las ondas de radio? Por ejemplo, si tienes tu casita aquí construida atrás de un cerro, aquí en este caso el obstáculo es el cerro, es mucho más grande que la onda pero no tan grande que la onda bueno, en este caso no es onda de ola, sino más que esta onda electromagnética. En este caso, por ejemplo, para el rojo, cuando quieres escuchar tu música, y en este caso, cuando tienes el obstáculo muchísimo más grande que que la, que la onda electromagnética, por ejemplo, para escuchar tu radio FM o mirar la televisión, ¿no? Si tú vivirías en este lado, no verías nada, o sea, no disfrutarías tu partido. Tendrías que enviar a tu hermano menor con una antena aquí a la punta del cerro para recibir señal, ¿no? Eso es lo que, no sé, la mayoría hace o hacíamos antes para tener una buena señal, ¿no? Eso pasa igual, eso pasa con la luz también, ¿no? Hemos visto estos ejemplos, han sido con el agua, quizás un poco más, son ejemplos que día a día miramos, ¿no? Eso pasa igualmente con la luz, ¿no? Por ejemplo, estos experimentos se realizan en los colegios, no sé, en las universidades. Por ejemplo, cuando dejamos pasar un rayo de luz rojo por esta apertura, lo que observamos aquí en esta pantalla, observamos esta difracción, ¿no? La pregunta es ¿por qué, no? Y cuando dejamos pasar un rayo por esta segunda apertura, la luz en la pantalla, bueno, la difracción de esta apertura, podemos ver de este rayo, tiene estas características, ¿no? Ok, ¿cómo explicamos eso, no? Eso se preguntó también el Huygens, un holandés. Para explicar ese defecto, bueno, hay un principio, aquí lo voy a leer. Todo punto frente de una onda inicial puede considerarse como una fuente de onda esférica secundaria que se extiende en todas las direcciones con la máxima velocidad. Es decir, aquí en el frente de una onda existen para él segundas fuentes de ondas, y estas son responsables al chocar aquí, al pasar esta apertura. O podemos observar que se forman ondas secundarias que se propagan en esta dirección. Esta visión ayuda a entender mejor los fenómenos de difracción, reflexión y refracción de las ondas. Por ejemplo, en este caso, esto es un ejemplo que podemos observar, que observamos siempre en el mar. Aquí se forma una sombra tras de este obstáculo, y normalmente por eso la mayoría de los barcos se estacionan ahí, ¿no? Y eso debido eso observamos solo cuando el obstáculo es muchísimo más grande que la onda de ola, ¿no? Ok, la difracción es un fenómeno que ocurre cuando una onda se encuentra un obstáculo o una rejilla. Ok, en el caso de la luz, eso es un experimento. Bueno, ya les
contaré. Esto es un experimento. Para esto, esta difracción se puede explicar de esta manera, ¿no? Para esto hay fórmulas matemáticas y geometría, y se puede ver que las ondas, al traspasar esta apertura, hay puntos, por ejemplo, en este caso, donde la intensidad es máxima, mientras que aquí la intensidad es cero, es decir, las ondas se eliminan ahí, ¿no? Hay interferencia, y eso ocurre eso significa hay interferencia constructiva e interferencia destructiva de ondas, ¿no? Eso es lo que pasa cuando traspasa un rayo de luz o la luz blanca una apertura, ¿no? Ok, este es un pequeño experimento. Este experimento lo he realizado en casa. Para eso solo se necesita un láser, 2 tarjetas, no se puedes prestar si no tienes, un papel blanco, y con esta tarjeta puedes realizar esta apertura, y al pasar el láser por esta apertura vas a mirar estas estructuras de la luz, ¿no? Eso se puede demostrar en las escuelas, creo. Un láser no es caro hoy en día. Y la siguiente pregunta para los docentes quizás, ¿qué pasaría si en este caso un láser de color verde dejaría pasar al mismo tiempo por aquí, ¿no? ¿Qué pasaría con estas estructuras? Eso se puede responder o se puede demostrar experimentalmente con este simple experimento en clase, ¿no? Ok, con esto podemos un poco quizás entender qué es lo que pasa con el color azul, ¿no? Estas estructuras tienen el tamaño de tal manera que las ondas con un determinado tamaño, estas ondas de color azul, momento, ok, sabemos que la luz está compuesta por todas las ondas, ¿no? De las 7 ondas, los 7 colores que observamos en el arco iris. Pero en las mariposas, estas estructuras son responsables para la interferencia constructiva del color azul, es decir, estas ondas con un tamaño, bueno, el tamaño de las estructuras están definidas por no están, exacto, disculpen, un poco me he confundido aquí. Estas estructuras solo muestran interferencia constructiva, mientras que las otras ondas, al llegar aquí a estas estructuras, tienen una interferencia destructiva. Es por eso que no observamos los otros colores en las mariposas, ¿no? Bueno, en este caso, en esta mariposa azul, ¿no? Bueno, aquí podemos observar, ¿no?, qué tamaño son las estructuras que existen en las alas de esta mariposa, ¿no? Bueno, un micrómetro, más o menos para que tengan una idea, un micrómetro es más o menos 60 veces más pequeño que el cabello de una persona, ¿no? Porque el cabello de una persona tiene diámetro es alrededor de 60 micrómetros. Jorge, ¿te quedan 5 minutos? Ok, ya, gracias. Ok, el láser voy a hablar quizás un poquito porque he visto que es un poco bastante. El láser no es una fuente natural, es una fuente artificial. Sin el láser, bueno, aquí podemos ver las aplicaciones en la industria automovilística, en los CDs o DVDs, para operaciones, en los aeropuertos y en los supermercados, ¿no? A comparación con la luz normal, que tenemos la luz blanca, estos láseres solo tienen un tamaño de onda, y eso se lo debemos a
a Einstein, ¿no? Bueno, aparte de muchas tecnologías que hoy en día tenemos. Bueno, ¿cómo funciona el láser? Voy a los detalles, no lo voy a mencionar, sino aquí quiero presentarles un poco qué es lo que hacemos hoy en día con el láser, ¿no? Y tengo bueno, a esto me dedicaré en el futuro. Con el láser uno puede formar esas diferentes estructuras, bueno, con diferentes tamaños, por ejemplo, para causar estos colores, así como en la mariposa, y en las celdas para ¿cómo se llama? Semiconductores. De esa manera, cuando uno lo trabaja la superficie de esos semiconductores, uno mejora la absorción de luz para mejorar la adhesión en las superficies. Se aplica en la medicina, por ejemplo, para que bacterias no se acumulen en las superficies. Y en este caso es para mejorar el contacto en los interconectores. Bueno, esas son unas aplicaciones en la ciencia en las que trabajaré en el futuro, ¿no? Bueno, una pregunta fue a la que quizás no iré no iré a los detalles. Lo único que puedo enseñarles es que con los microscopios electrónicos podemos ver los detalles. Por ejemplo, estos componentes están construidos en las turbinas de aviones. Esto es lo que estos materiales también investigamos en nuestro departamento. Pero para mirar estos átomos, bueno, hemos visto que las ondas electromagnéticas tienen una frecuencia diferente, son definidas por el tamaño de onda. Para poder observar átomos, necesitamos ondas electromagnéticas con mucha energía, ¿no? Bueno, en ese caso, uno utiliza ondas, bueno, rayos X, ¿no? Bueno, con esto quiero terminar. Bueno, no pensé que iba a ser un poco lento en la presentación. Y gracias por su atención a todos. Y si tienen preguntas o bueno, cualquier pregunta que se le ocurra, me lo pueden decir, ¿no? Muchas gracias, estimado Jorge Rafael Belayarse. Es maestro en ciencias y de forma interactiva y muy animada nos ha brindado la importancia de las ondas electromagnéticas en la tecnología y vida cotidiana. Vamos a pedir, por favor, a los participantes que están dentro de la sala Zoom puedan levantar la manito para poder accederles el audio y directamente plantear sus preguntas a Jorge Rafael Belayarse. Bien. Tracy, vamos a pedirle que reactive su audio, por favor. Ya. Adelante. No, yo no tengo ni una pregunta, señorita. Ya, vamos a pedirle, a ver, Melanie. Melanie. Mientras tanto, a ver, por favor, podemos solicitar a Melina si nos puede ir transmitiendo algunas preguntas del Facebook. Silvia, creo que Abigail ha levantado la mano y también Yamile en el Zoom. A ver, ¿pueden reactivar sus micrófonos, Yamile, Abigail? Bueno, ante todo, buenas tardes con todos los presentes. Mi nombre es Angelina Yamile Gallegos Gual y soy de la institución Nuestra Señora de Rosario y mi pregunta era la siguiente. Bueno, ¿la ecuación de Maxwell permite la existencia de monopolos magnéticos? Gracias por su respuesta anticipada. ¿Cómo? Disculpe, no entendí. ¿Me pueden repetirla?
¿Aló? Ok. Ay, no podía activar el micrófono, disculpe. Las ecuaciones de Maxwell permiten la existencia de monopolos magnéticos. Uy, wow, eso es una pregunta bastante complicada. Bueno, las ecuaciones de Maxwell es una de las eh, em, principales, y eso creo que, bueno, no le puedo decir esto si es que verdaderamente eso explica. Quizás Nahuel como físico puede responderlo, pero verdaderamente no te puedo decir si, si eso explica eh, Silvia, estás en silencio. ¿aló? Ahí está, sí. A ver, vamos a pedir por favor a Yarumi, me parece que tiene levantada la manito. ¿Puedes activar tu micrófono? Sí, profesora, ante todo, buenas tardes con todos. Soy Yarumi del Colegio Mariscal Castilla y quería preguntar sobre los agujeros negros, ¿atraen a la luz si no tienen masa o cómo funciona eso? Wow, aquí están puro, puro físicos puros aquí. No pensé que em, Quizás hay que, por favor, ceñirnos a la temática, estimados participantes, por no, favor. está A bien las ver, preguntas. Veo que están bastante motivados, ¿no? Bueno, quizás para que entiendan, yo no estudié la luz en sí, ¿no? Yo lo que hago es en sí, aplico la luz, cojo la luz como instrumento para responder mis preguntas, ¿no? Pero cuando uno se dedica a eso, em, uno empieza también a entender las interacciones, por ejemplo, de la luz con diferentes medios, ¿no? Y ahí es cuando eso es lo que me motivó, por ejemplo, de esa manera uno puede entender cuando se dedica cuando uno busca, por ejemplo, la respuesta a por qué se forman los materiales, ¿no? ¿Por qué las personas existimos? ¿A qué se debe, ¿no? O por qué, por ejemplo, los átomos, si sabemos que el núcleo de un átomo es positivo, y mientras que los electrones son negativos, la pregunta es según la física clásica, sería ¿por qué no caen los electrones al átomo, ¿no? Porque sabemos que positivo y negativo se atraen, ¿no? A esas cosas uno llega cuando uno se dedica a investigar sobre la materia, ¿no? Pero sobre los agujeros negros, wow, eso no le podría, no les podría responder, ¿no? Sobre los materiales, cualquier pregunta, ¿no? Yo quisiera hacer una acotación. A comienzos de julio, la primera semana, tendremos aquí a una astrónoma, a Carla Arce, quien ha confirmado que va a hablar de todo sobre la astronomía. Entonces, allí podríamos preguntarle a Sí, ella todo acerca de agujeros negros. sí, a un astrónomo les va a responder, y estoy seguro, creo, mejor que yo. Bueno, yo si le respondo, les voy a responder quizás leyendo un libro, ¿no? Pero no, eso no me he dedicado, ¿no? bien. Sabemos quién es responsable quién predijo eso, ¿no? Einstein, y hemos visto hace poco eh, en hace poco que personas, astrofísicos han demostrado eso, ¿no? Experimentalmente, ¿no? Bien, gracias. Quizás hacemos una pausa y si Melina nos puede transmitir alguna pregunta del Facebook, si hubiera. Sí, acá en el Facebook están todos muy animados también. Llueven las gracias y los reconocimientos a ti, Jorge, por la charla. Hay 4 preguntas. Voy a escoger primero 2, luego podemos alternar. Enrique Cedrón pregunta si es que nos podrías contar un poco más sobre el color negro y cómo interactúa la luz con ese color. Y también nos pregunta Wilmer Pérez, ¿cuál es la diferencia entre un rayo láser que se usa como puntero y aquellos que se usan en la medicina? Ok. La primera, ¿me escuchas? Quizás dejamos de compartir la pantalla para poder verlo a Jorge. Voy a...
Ok, ¿me pueden ver ahora? Melina, ¿nos confirmas? Sí, Sí, sí. muy bien. ¿Aló? Sí, Está